presentación para que se vea en grande. La charla se llama Marketing Digital, una herramienta para incrementar tus ventas. Quien les habla, Kelly Joana Vergara Cervantes. Yo soy administradora de empresas, soy magíster en contabilidad, especialista en alta gerencia, tengo pues mi certificado en marketing digital y llevo pues una experiencia en el sector real empresarial de aproximadamente unos 16, 17 años. Y en la docencia como unos 6 años más o menos. He dictado en pregrado, en posgrados, en diplomados y asesoro trabajos de grado a futuros graduados. Valga la redundancia, en temas de normas APA, estilo y demás. Entonces, también tengo mi emprendimiento, también me promuevo mucho, sobre todo con el voz a voz, y les quiero hablar hoy de este hermoso tema que yo sé que en algunos casos es ya trillado, pero con todo este tema de la evolución, de la inteligencia artificial, que nos facilita mucho todo el proceso de creación de contenido, de redacción de post y demás, la cual pues podamos aprovechar, pero digamos que este no es el espacio para hablar de qué podemos hacer con la inteligencia artificial para promover los posteos y ahorrarnos un poquito de tiempo, porque en la planificación y en la creación de los posteos es donde pues más se nos consume energía, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo que queremos aquí en este espacio es como brindarles las bases, que ustedes conozcan que esto es un plan que funciona como la planeación estratégica de una organización, es decir, de manera sistemática. Y que, por supuesto, para llevar a cabo el resultado de la venta, ¿cierto? Necesito llevar un orden sistemático de algunos pasos y conocer de antemano algunos términos que posiblemente vamos a seguir manejando a lo largo de esta charla. Cuando hablamos de marketing digital, enseguida a nosotros se nos viene a la mente vender, ¿no? Entonces, publicar, resultado, la venta. Cuando yo hago así preguntitas locas, que a veces se me da por preguntar así cosas, entonces ustedes me responden con emoji para no activar los micros y yo estoy acá pendiente pues de las reacciones que ustedes tengan allí. Pero cierto, cuando nosotros escuchamos marketing digital, ¿sí? La mayoría, no todos, de pronto ya hay personas que tenemos bases del tema, enseguida nos vamos a la venta. Porque pues queremos vender. Lo más lógico es que si yo soy emprendedor, tengo mi producto, tengo mi empresa, pues lo que quiero es generar mis ganancias. Estoy en lo cierto. Pero resulta que el marketing digital en sí, lo que es la esencia del marketing digital, no es la venta, muchachos. No es la venta. La esencia del marketing digital es la promoción de mi producto o de mi servicio. ¿Listo? No puede ser venta porque a través del marketing digital lo que estamos creando son estrategias que llevan alineado consigo unos objetivos de promoción que vamos a empezar a difundir a través de nuestra marca, ¿cierto? Utilizamos nuestro logo, nuestro producto, nuestro servicio, hacemos videos, hacemos TikTok, hacemos lo que sea para promover nuestra marca en los diferentes medios digitales. Y por eso se llama marketing digital, porque la promoción no se hace como el medio tradicional. Y no es que el medio tradicional haya quedado eliminado, porque tiene mucha validez, o sea, funciona igual. Pero ¿sí? El tema acá es que yo lo promuevo en las redes, en las diferentes redes, independientemente de cuál me mueva, ahí lo hago a través del medio digital. Entonces, se diferencia del marketing tradicional porque incluimos este uso de canales digitales, ¿cierto? Y que estos canales digitales nos van a permitir, de una u otra manera, analizar de una vez el efecto en tiempo real. Entonces, digamos, es una maravilla por eso, ¿sí? Que nos compraron, bacano, ¿cierto? Esa es la intención. Pero realmente la esencia del marketing digital es la promoción para que luego de la promoción se genere la venta.
Esa parte queda clara, muchachos. Emoji. Pues bien, habiendo entendido eso, entonces, ¿por qué tiene que ser promoción y no la venta? Si se supone que yo lo que espero es ganar. Funciona facilito. Hay algo que se llama el embudo de conversión o el funnel de conversión. Entonces, a mí me toca jugar con eso. Es decir, que yo tengo que conocer qué piensa el cliente, qué siente el cliente, qué toca, qué escucha, qué ve, qué huele, qué saborea, todos los sentidos. Hay herramientas para poder hacerlo, el mapa de empatía, la creación del buyer persona, y digamos que vamos a mencionar algunas acá. Pero el embudo de conversión es eso, es mostrar qué pasa en cada etapa del proceso en el cliente. Todo lo que vive el cliente antes de convertirse en mi cliente, ¿sí? Antes de que me compre el producto. Porque una cosa es el cliente y otra muy distinta al consumidor. ¿Listo? Entonces, en ese funnel de conversión, lo primero que sucede es, voy a utilizar de ejemplo a alguien y me disculpa. Pablo necesita una camiseta de marca Polo, pero no tiene claro el estilo, si estampada, si tipo polo, si tal, ¿cierto? Entonces él tiene una necesidad y dice, creo que hay varias, náutica, polo, que me pueden suplir esa necesidad de la camiseta. Pero específicamente él está inclinado por la marca Polo, entonces entro en contacto por primera vez con esa marca y la considero como posible, entonces empiezo a mirar precio, de qué vale la Polo Ralph Lauren, o qué vale la Náutica, o qué vale la COS, o qué vale, ¿cierto? Entonces empiezo a mirar precios, porque también tengo que mirar mi bolsillo, y que me quede bien bonita, y que se ajuste a mis necesidades, que no me vea muy apretado, que no me vea. Entonces empiezo a considerar las opciones, ¿sí? Para darle solución a esa necesidad, porque esa camiseta la necesita para un evento específico, entonces tiene que cumplir unas características. Luego Pablo dice, no, definitivamente polo es polo, me la voy a comprar allí con tipo polo cuello y me la voy a comprar con el caballo grande, no chiquito. Entonces empiezo a hacer la transacción con ellos, compro y satisfago mi necesidad. Recibe el producto, ¿cierto? Lo desempaca, entonces fíjense que ahí queda a consideración muchas cosas, ¿sí? Tras de eso, o sea, se los estoy mencionando rápidamente, pero tras todo este proceso hay una cantidad de pasos que se consideran dentro de este proceso de marketing digital como el Customer Journey Map, que es otro concepto que vamos a ver. Entonces, él abre el empaque. ¿Qué pasará con ese empaque luego de que él lo destape? Esa es una cosa que nos tenemos que preguntar. Me pongo la camiseta, me queda bien, me gusta, veo que el empaque es biodegradable, lo puedo botar sin problema y no voy a contaminar el medio ambiente. Y empiezo a mirar que todo ha llegado bien, que no ha llegado con rotos, que no ha llegado, o sea, que me ajuste, que sea lo que yo pedí, que el color sea lo que yo vi, la transacción que yo hice sea como es. Me gustó y digo, listo, yo como que para el evento que tengo en 2 meses me voy a hacer otra comprita. Bueno, si Pablo gana bien, tiene para pagarse un apolito de 200, 300 mil pesitos, que es más o menos en lo que está, ¿cierto? Entonces él dirá, bueno, si gano bien, no tengo hijos, no tengo esposa, no importa, me doy la gran vida y me compro otra polo en 2 meses. Total, lo que no tengo es en qué gastarme la plata, me lo voy a gastar en mí. Se compra, es una recompra. Entonces, fíjense que para lograr que un cliente te haga una recompra, detrás de eso hay una labor importante. Y la primera es la satisfacción. Me gustó. Y aparte de que le compré, le digo a mi amigo que también va para el evento que por favor compre allí, que ahí, mejor dicho, va la fija. Y ya es un cliente fidelizado, porque además de que me compra,
¿sí? Me recomienda. Entonces, eso es algo sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Hasta ahí vamos claro con lo que es el funnel de conversión. Claudia, porfa, silencia tu micrófono si eres tan amable, te agradezco mucho. Juan, cuéntanos. Juan Esteban, Juan Sebastián, perdón. Sí, profe, gracias. Perfecto. Listo. Entonces, en cada etapa del funnel eh, hay que hacer mediciones. Digamos que ese recorrido que hace el cliente por ese proceso de compra es precisamente eso que cada marca debería aspirar a que sucediera en cada una de sus etapas. Entonces, por eso hay que medir qué pasa en la etapa de conciencia, qué pasa en la etapa de consideración, qué pasa en la etapa de intención, en la de retención, en la de fidelización. Para eso, yo necesito crear objetivos, porque yo no puedo medir si no tengo un propósito. ¿Listo? El propósito es el que me va a incentivar a crear mis KPIs o mis indicadores. ¿Listo? Entonces, esos objetivos tienen que cumplir también con una característica, y es que tienen que ser objetivos inteligentes. Cuando yo lo traduzco, el marketing digital tiene algo y es que tiene mucho término anglosajón. Entonces, por eso es que ustedes oyen a los marketeros, la combinación entre el inglés y el español, y se oyen, mejor dicho, todos importantes, todos interesantes, y uno dice, este hombre, mejor dicho, sabe, esta mujer sabe. Y muchas veces utilizamos las jergas, pero no las sabemos aplicar. Entonces, lo importante de la conceptualización para poder aplicar y hablar de los temas como se debe. Cuando yo traduzco la palabra inteligente, término anglosajón y llevándolo al término de los objetivos, que son, lo traducimos a SMART. Pero SMART también funciona dentro de los objetivos como un acrónimo. Recuerdan que a veces nosotros escribíamos, no sé, nuestro nombre y a cada letra del nombre le asociábamos una descripción. Entonces, por ejemplo, si me llamaba Linda, la L al ladito decía luchadora, inspirada, Sí, es un acrónimo. SMART también funciona como un acrónimo, ya que estos objetivos inteligentes nos van a permitir cumplir con esas mediciones que queremos aplicar en el funnel de conversión. Entonces nos va a permitir a la vez optimizar los recursos y los procesos de trabajo. Entonces fíjense lo importante que es aplicar el tema de los objetivos. Lo llevamos a la traducción al término anglosajón que es SMART. Y SMART, cada letra cumple una función diferente. Específicos, medibles, alcanzables, realistas y con un término de tiempo. Pero, ¿qué quiere decir eso de específico? Que yo tengo que dentro de los objetivos mostrar qué acción quiero lograr. ¿Mm? Dentro de esos objetivos debo decir en qué medida exacta tengo que considerar si puedo hacerlo efectivamente, si es factible para mi negocio y en qué tiempo específico espero ver los resultados de ese objetivo. Diario, por horas, mes a mes, dependiendo cada cuánto postee y qué es lo que estoy pretendiendo con cada posteo que haga. ¿Mm? Entonces, cuando definimos nosotros un objetivo, vamos a referirnos al término específico. Cuando nosotros definimos un objetivo, debemos procurar que este sea lo más concreto posible. Por ahí unas 3, 4 líneas máximo. A su vez, ese objetivo debe ser cuantificable, o sea, medible. Debe medir esos logros que queremos lograr en cada etapa del funnel. Ese objetivo además debe ser ambicioso y posible en el contexto, porque es que yo sé que nosotros tenemos ideas maravillosas y se nos ocurren muchas cosas bacanas, chéveres, y que esas ideas son importantes que las vayamos guardando y trabajando poco a poco. Pero si nuestro contexto hoy no nos da para ese objetivo, no se puede. Entonces tiene que ser posible en el contexto en el que nos encontremos. Debemos revisar si contamos con los recursos necesarios para llegar a ese objetivo. Y cuando hablamos de recursos, no estamos hablando solo de dinero.
va incluido allí, por supuesto, pero hay que contar con el talento humano, con los recursos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en términos de tiempo, debe ser delimitado en una franja específica. No es lo mismo buscar 100 ventas en un día que en un año. Entonces debemos ser también conscientes de lo que queremos. Ejemplo, si yo digo que quiero empezar a hacer ejercicio, estoy siendo específica, concreta más bien, pero no estoy diciendo, y sigue siendo un objetivo que no es inteligente, no es smart, porque solamente estoy diciendo que quiero hacer ejercicio, pero no estoy diciendo la medida, si lo puedo hacer, si cuento con los recursos y en qué tiempo, cada cuánto pretendo hacer ejercicio. Entonces, todo eso lo tengo que tener en cuenta. Entonces, no es lo mismo decir que quiero hacer ejercicio que quiero hacer ejercicio 3 veces a la semana. Y aún así sigue siendo un objetivo incompleto. Pero si yo le digo que quiero hacer ejercicio en compañía de otra persona, ¿sí? Y menos tiempo, porque 3 veces a la semana, posiblemente todos los días no pueda, o 3 veces a la semana también se me complica, o 2 veces a la semana. En este caso digo, listo, quiero hacerlo en compañía porque solito me aburro 3 veces por semana, porque realmente todos los días no puedo. Si yo soy una persona sedentaria y nunca hago ejercicio y voy y hago ejercicio, pues va a ser muy complicado que yo esté animada para hacerlo todos los días. Ahora, si nunca he hecho ejercicio, digo, 3 veces por semana, ¿será que me levanto al día siguiente si de pronto abuse? Mejor un día y ahí tengo que entonces mirar, ¿será que la persona con la que yo quiero hacer ejercicio puede en el mismo horario? ¿Puede el mismo día que yo puedo? O sea, ¿por qué tengo que depender de la compañía de otra persona para animarme a hacer ejercicio? No debería ser, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar el contexto y la relevancia. Y digo, listo, voy a hacerlo una vez por semana y establezco en ese espacio de tiempo el día y la hora exacta. Todos los viernes, todos los miércoles. Mejor dicho, para que yo cambie el día, tiene que ser que me salió algo sumamente extraordinario, pero debo respetar mis objetivos. Eso es una clave importante. Veamos cómo funciona eso en cada etapa del funnel de conversión, porque yo les decía que cada etapa debe medirse, ¿cierto? Entonces, para yo saber realmente si está funcionando, si el propósito es la venta, la fidelización, si lo que quiero es lograr que mi cliente esté conmigo, que me recomiende, que me haga recompras, entonces voy a mostrarles cómo funciona en cada etapa. En la etapa de conciencia, en donde Pablo dijo que necesitaba una camiseta para el evento XY, se supone que si yo vendo camisetas y soy la tienda Polo, por ejemplo, en mi página yo lo que quiero en la etapa de conciencia es que esas personas que necesiten camisetas, ¿cierto? Me busquen en mi página. En mi página, no sé, por Instagram, por Facebook, por TikTok, por donde esté yo haciendo mis publicaciones, ¿cierto? Que me consiga, ¿sí? Por Google. Entonces yo lo que quiero es impactar y doy un número a 1 millón de personas la próxima semana en Instagram con la publicación XYZ, o sea, con el post que creé o con el video, el reel, lo que sea. ¿Será que ese 1 millón de personas que posiblemente lleguen a mi página o lleguen a mi Instagram o me van a comprar? ¿Ustedes qué creen? No. Y precisamente ahí es donde entra a jugar el propósito del marketing digital. ¿El propósito cuál es? La promoción. Posiblemente de esas personas, de ese 1 millón de personas que entraron a mi página porque me consideraron, algo pasó. Entonces yo me tengo que enfocar en ese mercado no satisfecho, en el que no me compró. Pero por lo pronto quiero saber si 1 millón de personas en esta etapa visitan mi página. Solo que hayan considerado mi marca, que me hayan visto, ¿cierto? Eso también es un indicador. Hombre, si me están viendo y no me compran, algo pasa. Tengo que mirar qué pasa ahí, ¿cierto? Pero bueno, aquí en esta etapa ya tenemos claro que el 1 millón de personas me visitan. Ahora, yo lo que quiero es que
de lo que ya yo llevo en mis seguidores, en las personas que me han comprado, los que son considerados clientes fieles o clientes esporádicos y demás, yo lo que quiero es cuatriplicar lo que llevo en este momento, la cantidad de clientes potenciales en el próximo trimestre. Entonces, fíjense que hay un lapso de 3 meses para cuatriplicar la cifra a causa de las publicaciones que realice a partir de hoy. ¿Qué pasa en la etapa de intención? Entonces, aquí estamos poniendo un ejemplo con unos brasieres o sostenes. Quiero aumentar el número de sostenes vendidos. Entonces, si antes vendía 30, quiero aumentarle el 35% en los próximos 2 meses. Tengo que ser realista porque no espero vender 200 en 2 meses. Si vengo vendiendo 30, pues es muy complicado que llegue allá, a menos de que haga una inversión, mejor dicho, a llegar a cada mujer del país, ¿cierto? No es que no tenga aspiraciones, sino que hay que considerar el contexto. Entonces, quiero aumentar los números de brasieres vendidos en los próximos 2 meses, considerando las publicaciones que se han hecho en todas las redes sociales y en mi página web. ¿Listo? En la etapa de retención lo que quiero es lograr un 50% de recompra, o sea, que de esas posiblemente 10 personas que me compraron, que no alcanza a ser sino el más mínimo porcentaje de ese millón de personas que me visitaron, de esas 10 personas que me compraron, por lo menos 5 me vuelvan a hacer una recompra de sostenes dentro de los siguientes 2 meses también. Entonces ahí voy cumpliendo cada uno de los indicadores. ¿Y cómo me doy cuenta que son clientes fidelizados? Porque aumento las interacciones con la audiencia en un 30% durante el mes en todas las redes sociales. Esos son objetivos que yo puse para la venta de brasieres, ¿no? Pero no aplica para todos los casos igual. Usted buscará impactar 500 personas, usted buscará duplicar, no cuatriplicar, usted buscará un 50%, no un 35%, usted buscará que un 70%, no un 50%, usted buscará que eso depende de las necesidades de su negocio. ¿Listo? Esos solamente son ejemplos que ustedes pueden notar de cómo redactar un objetivo inteligente. ¿Qué pasa con esos objetivos inteligentes? Que yo puedo ya definirles un indicador. Cuando yo ya tengo claro que les puedo definir un indicador, entonces digo, listo, ¿para quién va esto? Ah, listo, no he considerado que ese millón de personas puede ser un mercado abierto, pero no es mi segmento. Pudieron haberme visitado personas de 50, entonces yo lo que cojo es esa información y segmento. Entonces empiezo a mirar cuál ha sido mi mayor audiencia. Si personas entre tantos y tantos años, si personas entre 40 y 50, si personas entre 20 y 30, y empiezo a organizar mi público para saber entonces qué posteo, para quién posteo, a qué horas posteo, porque hasta eso es importante. No es lo mismo que yo publique a las 6 de la mañana, que publique a las 7, a las 8 de la noche, o que programe para las 3 de la tarde, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿A quién está dirigido todo esto de la población, cierto? Entonces, miren, un momentico que me están pidiendo por acá acceso, listo. Cuando yo quiero saber hacia quién está dirigido, entonces me enfoco en la persona. Esto nos va a permitir construir una estrategia de comunicación eficiente, porque yo voy a tener esa confianza de poder publicar lo que realmente la gente necesita. Pero para conocer las necesidades de las personas también tengo que aplicar ciertas estrategias, ¿cierto? En ese orden de ideas, aquí ya empezamos a dirigirnos al cliente. Entonces, ya plasmamos los objetivos en las etapas, ahora veamos cuáles deben ser cada una de esas características de mi público. Tengo ese millón de personas. Es ese conjunto de segmentos con mayor posibilidad de recibir positivamente nuestro mensaje y por lo tanto serán más propensos de generar una conversión a ser clientes. Ese millón me da
que la mayor cantidad de personas está entre los 20 y 40 años. Entonces, creo un nicho. De un segmento empiezo a crear un nicho. ¿Sí? Y aún así sigue siendo extenso. ¿Sí? Porque vamos a suponer que sea el 50% las personas. Sigue siendo grande conocer exactamente la necesidad del cliente, ¿cierto? De 500.000 personas. Pueda que cumplan unas características específicas, pero no. Jennifer, cuéntame. Jennifer López, tienes el micrófono activo, cuéntame. Qué pena con ustedes, tenía un ruido tremendo, ya la silencié. Discúlpame, Jennifer, pero tenías un ruido en el micrófono tenaz. Si quieres, por favor, escribe tu mensaje y en un ratico leo para saber qué sucede. Entonces, aún así sigue siendo grande. Entonces, vamos a suponer que sean las 500.000 personas. Y esas 500.000 personas yo necesito conocerlas porque yo necesito saber si les gusta más los tonos pasteles o los tonos vivos, ¿cierto? O que el tallaje cumpla con unas características específicas. A eso le vamos a añadir que de esas 500.000 personas posiblemente conozca algunas variables duras, que son las más fáciles de rastrear a través de las redes sociales. Es decir, aspectos geográficos y demográficos, donde se ubica la mayor cantidad de esas 500.000 personas. ¿Son en Colombia? ¿Son en mi ciudad? ¿O son extranjeras? Yo puedo conocer todo desde la visita, ¿cierto? Pero no sé cuál es su nivel socioeconómico, no sé exactamente su ocupación, posiblemente su género y su edad sí, y su nivel de estudio tengo que conocerlo. Entonces tengo que acercarme más a esas 500.000 personas para hallar esta información que son las variables duras del segmento de mercado. Pero aún así, ¿de qué me sirve conocer todo esto? Esto no me va a decir eh, el tallaje, el color, el estilo de esos clientes. Eso me va a decir si hay capacidad de compra, si hay un potencial cliente, las edades para saber el término generacional y la creación de los estilos y demás, ¿cierto? Pero no me va a permitir conocer exactamente qué piensa, qué siente, qué pasa cuando abre la camiseta, qué sucede antes y después de todo el proceso. Eso lo vamos a conocer en las variables blandas. En las variables blandas hay un acercamiento mayor en el cliente. Están relacionadas con el comportamiento, los hábitos e intereses de las personas. Entonces, fíjense que ya se nos hace un poquito más difícil, ¿cierto? Dios santo, ¿cómo empiezo a analizar todo eso? ¿Mm? ¿Cómo accedo yo como emprendedor a esa información? Porque posiblemente las grandes empresas sea muy fácil porque ya tienen todo como muy bien. Pero para nosotros que estamos empezando, seguramente es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo sé yo el términos comportamentales, su estilo de vida, los hábitos, la personalidad, los intereses? Grandes empresas han invertido recursos importantes e incluso acompañar en el estilo de vida a ciertas personas. Si mi población es la gente de mucho dinero, posiblemente como esta gente anda en todo este término de los influencers que ya hasta por TikTok muestran cómo lavan los baños, cómo andan, ya uno sabe de toda la vida de la gente. Eso nos va a permitir también generar un acercamiento, porque si yo como empresa le digo, miren, esta es la persona que va a convivir con usted día, tarde y noche, ¿sí? Es de la empresa, y lo han hecho. Eh, Esas personas, como tal, lo que hacen es analizar en términos de convivencia toda la parte conductual, comportamental y de intereses. ¿Listo? Entonces, a eso le vamos a llamar el buyer o customer persona. Ese ser hermoso
que nos va a permitir clasificar ese nicho o esos nichos de acuerdo a los intereses, a los sentimientos. El buyer persona, pueda que yo acceda a conocerlo, a estar con la persona todo el tiempo, que son las empresas que les digo que han pagado para convivir con las personas. Pero nosotros no tenemos esa plata o posiblemente, no sé, digo yo que no. ¿Cómo lo hacemos? Entonces empezamos a trabajar sobre lo que tenemos, arañamos, ¿cierto? Entonces creamos ese ser ideal y empezamos a trabajar sobre sus necesidades, sobre el cliente satisfecho que recibió mi primer pedido y me cuenta lo que sintió, lo que pensó, lo que esperaba, sus expectativas versus la realidad. Y toda esa información la empiezo a documentar y empiezo a crear mi buyer persona. Mi buyer persona puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser de ambos sexos, puede ser género no binario, puede ser lo que sea, no importa, ¿cierto? Eso depende de la necesidad. Esa personita que yo voy a idealizar, de cierta manera, va a cumplir con unas características importantes. Y aquí me voy a detener muy bien. ¿Por qué creen ustedes que voy a generar un espacio amplio solo en este slide? ¿Por qué creen ustedes que el cliente, pueden levantar la mano si quieren de pronto decir algo, debe ser el centro de toda esta charla? Bueno, voy a darle la palabra a Luis Yamit Izquierdo, que la levantó primero. Buenas tardes, instructora. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Buenas tardes. Pues en mi concepto de manera de pensar, pues es a quien yo debo dirigirme. Entonces debería yo de conocer exactamente el cliente y cuáles son sus necesidades. Excelente, Luis, muchas gracias. Y por último, Alba. Alba. Porque el cliente siempre es nuestro principal y mayor activo. Perfecto, excelente. Entonces me detengo aquí, que se me hace muy importante este proceso, de que ustedes entiendan que para ser eficiente en la comunicación con nuestro público objetivo, creamos personajes que muchas veces son ficticios, en algunas empresas que han invertido mucho dinero son reales, pero nos permiten crear una empatía, ¿cierto? Con quien va a recibir nuestro mensaje. Porque cada posteo que yo haga en la red social es un mensaje que yo estoy dando, ¿cierto? A esos customer persona, a esos buyer personas, los vamos a idealizar. Para el caso de acá del slide vemos a Laura Hernández. ¿Sí? Este es solo un ejemplo de cómo podemos crear una ficha técnica de el X o Y. Se puede llamar Laura, se puede llamar Kelly Vergara, se puede llamar Pepito Pérez, como ustedes le quieran llamar. Por eso le digo, eso depende de lo que ustedes quieran. Pueden crear uno para un hombre, uno para una mujer, o para un niño, para un perrito. Eso depende del mercado. Entonces, esto es solo un ejemplo. Recordemos que el tipo de información que utilizamos para segmentar los clientes ha evolucionado de forma paralela al desarrollo de los sistemas de información, ¿cierto? Eso debemos tenerlo claro. Entonces, en un principio, nosotros solamente contábamos con esa información social y demográfica que se derivaba de dónde, de esos censos estatales que hacían, y las personas no tenían tiempo para contestar encuestas, que eran sumamente larguísimas acerca de sus hábitos de consumo, ¿no? Ya eso ha cambiado. Entonces, en la actualidad, las bases de datos derivadas de actividades como la socialización en Internet, los hábitos de compra en línea, todo eso genera información mucho más concreta, precisa y efectiva de lo que era humanamente imaginable hace apenas unos 10 o 15 años. Entonces, cuando una persona se da de alta en una o varias redes sociales, empieza a revelar información acerca de su edad,
acerca de sus hábitos de consumo culturales, de sus gustos musicales, de sus hobbies, de sus hábitos de compra en línea, de los enlaces publicitarios que visitamos todo el tiempo, de incluso su estado sentimental, ¿sí? De lo que hacemos. O sea, todo eso nosotros lo mostramos. O sea, ya somos un agente digital activo público, ¿cierto? Ahora, no tiene sentido que yo quiera montar un negocio digital y yo no tenga vida digital. No cabe por ningún lado eso. Quiero pedirles un favor, si de pronto alguien pueda tomar pantallazos de la conferencia, le agradezco. Entonces, fíjense ustedes lo importante de este proceso. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, nosotros somos agentes digitales que nos damos a conocer. Si bien las redes sociales son una herramienta de socialización o de contacto de las personas con sus amigos, con sus seres queridos, también es una fuente de información sin precedentes, muchachos, a las cuales acceden las redes, sus clientes con fines publicitarios, aprovechando el uso de herramientas de inteligencia artificial de mercados. Entonces, siempre vamos a dejar huella por donde naveguemos. Entonces, voy a leer aquí un momentico que veo que está el chat, que mejor dicho, súper activo. Dice, conocer el tipo de cliente y el cliente de la región. Hay que fidelizar al cliente, cumplir con las necesidades que tenga. Muy bien, no sé si era esto o que están levantando la mano, pero oigo como el constante ruido de, bueno, listo. Entonces, no hay dudas hasta ahí. Nosotros siempre vamos a dejar huellas por donde naveguemos. Entonces, este ejemplo que ustedes ven aquí, esa ficha, es tan solo un ejemplo de cómo han mejorado y se han hecho más efectivos los métodos de recolección de información. Razón por la cual muchas compañías con este tipo de acceso a datos que a otros les tomaría decenas de años y millones de dólares recolectar, pueden ser inmediatistas, rápidas y cuestionablemente invasivas, como el hecho de convivir con la persona para, mejor dicho, ver hasta el más mínimo movimiento. Acá el problema no son los datos, porque yo puedo decir, oye amor, tengo ganas de comerme una pizzita, pero quiero como así mexicana, que tenga así full picante, full jalapeño. Bueno, quería saber, amor, si podías invitarme a comer pizza. Pues bien, automáticamente él abre su celular y parece que me hubiera escuchado el celular, ¿cierto que sí? Porque empiezan a llegar las publicidades de pizza. Y wow, nos están vigilando. Empieza uno a mirar por todos lados, ¿dónde están las cámaras? ¿Qué pasa? Ese aparato con el que andamos, ¿cierto? Es una inteligencia artificial, carga una inteligencia artificial de locos. Nos conoce más que a nosotros mismos. ¿Mm? En algún documental que hablaba de Jeff Bezos de Amazon, el documental iniciaba donde la persona recibe un paquete de Amazon y en el paquete de Amazon, yo creo que los que fueron alumnos míos y tuvieron la oportunidad de verlo, que vieron marketing o que vieron mercadeo o que vieron tecnologías de información, arranca. ¿Qué pasó acá? Que creo que alguien está compartiendo pantalla. Paola, Andrea, estás compartiendo tu pantalla. Porfa, dejas de compartir porque ya no aparece mi presentación. ¿A ustedes les aparece lo que está haciendo? Sí, sí, señora, sí se ve. Estamos viendo ese teléfono. Por favor, no vayas a abrir tu WhatsApp porque entonces empezamos aquí a crear nuestro buyer persona con el correo y todo. ¿Cuáles son sus intereses? Permítanme ver qué logras. Es importante. Hola, profe, buenas tardes.
Es importante Buenas tardes. Sí. decirle a la compañera que la que está ahí con la pantalla compartida que conteste todos los correos que tiene sin leer. Sí, por favor. Paola Andrea, tienes si me estás escuchando, Paola, por favor, dejas de compartir tu pantalla. No sé si de pronto ya logran ver la mía. No, señora. No, jefe. No, jefe, no, profe. Seguimos viendo a Paola con su celular ahí jugando. Estamos viendo el emprendimiento de los Dios santo. Ahora no sabe qué hacer con el celular. Dios santo, ¿qué hacemos? Instructora, ¿y no la puedes sacar de clase y que ahorita ella vuelve y le pide acceso? Sí, ya. Si la sacas, profe. Ya, se fue. ¿Ahora sí ven mi pantalla? No, aún no. Tiene que volver a presentar, instructora. Listo. Dejar de compartir y volver a presentar. Dios santo. Y ahora... Aún no. No, profe, aún no. Listo. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, sigamos. Entonces ya sabemos que dejamos huellas. Entonces, este es solo un ejemplo de cómo hemos mejorado, de cómo hemos hecho más efectivos esos métodos, ¿cierto? Quien sepa interpretar y utilizar esos datos tendrá siempre una ventaja competitiva frente a los demás. Y ahí daba el ejemplo de Jeff Bezos, en donde llegaba en ese paquete un mameluco de bebé azul, un teterito y eso. Y ella dice, ¿qué es esto? Y dice, felicitaciones por la llegada de tu nuevo bebé. O sea, ni siquiera ella sabía que estaba embarazada y que además de todo, Jeff Bezos, además de saber que ella está embarazada, no porque la conozca o sea su amiga, o la esté persiguiendo o le haya hecho alguna no, porque nos ven, ¿cierto? Entonces, nuestros hábitos de consumo son notorios y porque cuando una mujer está en embarazo, aunque ella no sepa que está embarazada, empieza a tener comportamientos distintos. Entonces, en términos de consulta, de conexión y demás, todo eso es analizable. Entonces, quien sepa actuar frente a esa información es quien va a tener el poder. Entonces, ¿yo qué hago con esos datos? Muy chévere y todo, yo saber que Danielita está esperando bebé y ella no lo sabe. Y ella dice, wow, Dios mío, pero ¿cómo sabe? Y hasta sabe que va a ser varón. Entonces, fíjense ustedes el poder de la información. Ya en 5 minutos comparto la asistencia. Entonces, quien tenga la información va a tener siempre esa ventaja competitiva frente a los demás y se va a ahorrar costos en hacer llegar sus mensajes publicitarios y sus campañas de marketing y al público indicado. Entonces, al llevar a cabo una campaña de este tipo, una empresa puede seleccionar muchas características del cliente, como por ejemplo el rango de edad, el hábito de consumo, los intereses personales. Sin embargo, esas campañas que son tan útiles a la hora de hacer llegar el mensaje a nuevos públicos y clientes potenciales, no lo son tanto para recolectar información específicas dentro del segmento de los clientes propios, ¿no? Entonces, esta dinámica está acostumbrando a los consumidores a recibir mensajes muy ajustados a sus deseos y necesidades, por lo que es aún todavía más crítico y necesario en la actualidad desarrollar esos lazos y vínculos cercanos, estrechos y precisos con la audiencia objetivo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos también ahí presente. Entonces, la experiencia que ellos van a tener con mi marca, con mi producto o mi servicio, digamos que es un concepto al que debemos darle mucho poder, porque es lo que nos va a vender, ¿cierto? Es un concepto poderoso en donde podemos construir relaciones entre lo que es mi empresa, mi marca, mi emprendimiento con esos clientes. Entonces, ese proceso de investigación, por eso es que yo no sé por qué le huimos tanto a investigar, si hasta para vender tenemos que investigar. Ese proceso de investigación se convierte también en la oportunidad de recolectar información acerca del cliente, de sus deseos, de sus necesidades, ¿cierto? Así
todo el personal de mi empresa, si yo soy el todero porque no tengo empleados, tenga contacto con esos clientes, si tengo encargado de servicio al cliente, si tengo vendedores, si tengo las personas que atienden las quejas y reclamos, o yo todo. Entonces, tenemos esa valiosa oportunidad de aprender todo cuanto podamos de estas personas. Entonces, existen varias dimensiones para examinar quizás la posición del cliente dentro de la organización. Entonces, podemos tomar el valor versus la necesidad. Entonces, cada cliente presenta un valor para mi empresa. No en términos de plata, sino, bueno, se da en términos de la cantidad de compras que nos han hecho, en términos monetarios, pero no se da ese valor en términos de dinero, no, el cliente vale tantos millones, no, porque sí, si bien es cierto, es un activo porque me representa tantos millones en ventas, digamos que la categorización no se da en pesos, sino en, no sé, pueda que sean colores, pueda que sean números, pueda que sean, pero tiene un valor dentro de mi organización. Y ese valor lo representan sus compras y sus necesidades y ese valor potencial de lo que podría llegar a consumir de mi marca. Entonces, cuando analizamos cada cliente a la luz de esas variables, valor y necesidad, ahí los podemos agrupar por sectores, ¿cierto? Cliente amarillo, incluso el WhatsApp Business nos da la posibilidad de categorizar por etiquetas, entonces ya eso lo podemos hacer de manera pequeña, grande, a gran escala, qué sé yo, dependiendo del tamaño del emprendimiento. Y dependiendo también de qué tan cerca y de qué ubicación estén pretendiendo ustedes frente a la información que quieran recolectar de ese cliente, ¿cierto? Entonces, eso es importante que lo tengamos presentes. Digamos que el conocerlo, efectivamente, como dice la compañera en el chat, nos va a dar un valor agregado. Pero, ¿para qué necesitamos toda esa información? ¿Para qué todo eso? ¿Cierto? Precisamente para conocer bien a ese cliente y eso nos va a permitir hipotetizar sobre el viaje que hace durante el proceso de compra y cuáles son los puntos en los que podría encontrarse con la marca. A esto le llamamos un viaje, porque acuérdense que hay un funnel, un embudo, ¿cierto? Unas etapas. Entonces le llamamos viaje, porque como todo viaje, hay emociones, estados de ánimo y todo lo demás. Me salió, mi esposo me dice, nos vamos para Londres. No conozco Londres, no tengo ni idea de cómo está el clima por allá, entonces empiezo como a ponerme nerviosa, tengo que comprar ropa, están en invierno, empiezo a sentir varias emociones. Durante, entonces llego al aeropuerto, lo que siento allí, ¿cierto? Cuando compramos los tiquetes, cuando llegamos, cuando hacemos el check-in, cuando hacemos migración, todos son emociones diferentes, todos son procesos, experiencias y etapas diferentes. Por eso les llamamos viaje. A ese viaje le vamos a llamar Customer Journey Map. ¿Listo? El mapa de nuestro buyer persona, en donde camina y viaja en cada etapa ese buyer persona que ya hemos hipotetizado. Entonces todo tiene un sentido ahora, ¿cierto? Entonces ahí en ese mapa en donde quedan los objetivos, en donde quedan las etapas, en donde queda todo eso. Siendo las 5 en punto, voy a darles una pausa de 6 minuticos para que diligencien la asistencia. Entonces recuerden, y ya seguimos con lo de Customer Journey Map, que la asistencia es lo que garantiza el certificado. Y que es importante estar en la charla para poder certificarse, ¿no? Por favor, me confirman si en el chat ya lo recibieron. Sí, señora. Voy a dejar de compartir, voy a silenciar mi micrófono y mi cámara y voy a darles 5 o 6 minuticos para eso, ¿vale? Entonces, por favor, pueden tomarse un café, un vasito de agua mientras van silenciando la asistencia. Es importante que lo hagan, muchachos. Así estén acá, no voy a entrar a mirar los asistentes del Meet. La única garantía del certificado
es ese formulario de asistencia. Entonces, por favor. Esta grabación les queda en su Google Calendar, pero sin embargo, al finalizar, a los participantes que diligencien el formulario de asistencia, solo a los que diligencien ese formulario de asistencia, les voy a hacer llegar la presentación más la grabación. Entonces, no se preocupen por eso, para que la tengan allí. Vuelvo y envío el documento y si por favor las personas, hay alguien que se vaya conectando y vaya solicitando el tema de la asistencia, por favor me le dan reenviar. Voy a ir por un vasito de agua. Muchas gracias, ya nos volvemos a ver en un momentico. No se me vayan a ir, por favor, porque todavía viene la segunda parte de la charla. Ustedes saben que está programada hasta las 6. Espero terminar antes.
Listo, perfecto. ¿Cómo nos fue para el diligenciamiento? Gracias. Entonces Muy vamos a bien, dar profe. continuidad. Voy a ver unas manitos levantadas que están y seguimos. Luisa, cuéntame. Tenías tu manita levantada. Diego Orozco. Hola, buenas tardes. Hola Diego, ¿cómo estás? Estaba tratando de llenar el registro de asistencia, pero pues es una encuesta de la Universidad CUN. Y Sí, sí, ahí, sí. y ahí lo que me preguntan a mí es que si yo estoy, pues que cuál es el programa interesado, que estoy participando en un programa. Y no, pues yo ya tengo 55 años y no estoy para eso. Sí, No, digamos que esa es una entonces, pregunta no. que va en el... Pues Hola. ahí están en sentido obligatorio. Si tú no la contestas, pues no se puede llenar el resto. O sea, no se puede enviar. Entonces, yo no sé, pues Coloca no aplica o no. ah, No te ok, preocupes ok, por eso. porque pues yo dije, no, pues está muy interesante y todo esto, pues bacano que un muchacho le dé por estudiar esto y todo, pero pues yo ya estoy como un poquito pasado en años para darle a eso. No, no es obligatorio que estudien, no es solamente, es una encuesta que va asociada allí, pero es para que la universidad sepa si tienes algún interés y te contacte, pero de lo contrario no es necesario. Vale, muchas gracias, muy amable. Compañeros, la profe se le cayó pues digamos, la llamada ya vuelve nuevamente. Gracias.
Hola, discúlpenme, se me cayó la llamada, pero ya estoy acá. Entonces voy a volver a proyectar. Ahí logran ver bien. Sí, profe. Bueno, quiero pedirle el favor a alguien, no sé si Carolina, que muy gentilmente me ayuda como monitora, eh, me ayudas a compartir, por favor, Carolina, si constantemente el link de la asistencia para quienes no lo hayan llenado o quienes falten por diligenciar lo puedan hacer para no detenerme, sino seguir y que nos rinda mucho en este proceso. Listo, profe. Gracias, gracias, gracias. Entonces, bueno, entonces decíamos que nos embarcábamos en un viaje importante, ¿cierto? Ese viaje importante le vamos a llamar el Customer Journey Map. ¿Qué hace el cliente o ese buyer persona que creamos en ese proceso? Pues el mapa, digamos, que ustedes ven aquí en pantalla es solo una representación visual de la experiencia que viven los usuarios cuando interactúan con nuestra marca o empresa, ¿cierto? En los distintos momentos y canales del funnel de conversión con la finalidad de adquirir ese producto o servicio que nuestra marca ofrece. Entonces, este mapa contempla puntos de encuentro tanto online como offline. Es decir, pueda que yo tenga mi negocio solo virtual, ¿cierto? Tenga mi tienda digital o, bueno, solo me mueva a través de las redes y mi página web. O pueda que en su defecto yo también tenga punto de venta físico, tengo el lugar donde vendo mi ropita interior, o tengo el lugar donde vendo mis perfumes, o tengo el lugar donde vendo mis camisetas, o tengo el lugar. Bueno, independientemente puede ser online y puede ser offline. Entonces este mapa aplica para el proceso en ambas partes. O sea, yo puedo crear un Customer Journey Map para el proceso presencial, tanto como para el proceso online. Es importante además que lo hagamos y manejamos las dos partes, ¿no? Porque eso nos va a permitir conocer el proceso virtual y conocer el proceso presencial. ¿Listo? Entonces, esa parte es importante que la tengamos en cuenta. Esos puntos que ustedes ven acá, que 1, que 2, que 3, ¿cierto? Son, digamos, que los puntos en los que posiblemente ese buyer persona muestra una generación de sensaciones, bien sea negativas o bien sea positivas. A las negativas les vamos a llamar pain points, ¿cierto? O puntos de dolor. Y para crearlo se parte de la hipótesis de nuestro buyer persona o nuestro customer persona. Entonces, ese buyer persona empieza aquí el proceso, ¿cierto? Empieza aquí nuestro proceso y empieza a viajar. Aquí hay unas emociones, hay una situación específica. Sigue viajando, aquí pasan otras cosas y así hasta llegar al último, ¿cierto? La idea es conocer qué pasa en cada una de las etapas, ¿cierto? En la etapa de consideración hasta la etapa de fidelización y demás. Entonces, ¿cómo lo armamos? Lo primero que tenemos que hacer en este proceso es contar. ¿Qué es eso de contar y qué es eso de puntear y qué es eso de categorizar y de definir canales? Pues básicamente en el conteo lo que hacemos es trazar la historia, una historia que debe ser coherente con el comportamiento de nuestro buyer persona, ese personaje que idealizamos. Entonces, planteamos todos los escenarios en los que un usuario podría encontrarse con la marca en un proceso de compra. Punteamos, ¿cierto? ¿Qué punteamos en ese Customer Journey Map? Los puntos en los que el usuario se encuentra efectivamente con la marca y los listamos. Entonces ya saben que puede estar online o puede estar offline o presencial. Luego categorizamos, ¿cierto? Esos puntos de encuentro en etapas que nos van a permitir alinear nuestros objetivos en ese embudo de conversión con ese viaje del cliente.
y identificamos esos puntos de encuentro de dolor o pain points o puntos de fricción, ¿cierto? Cuando ya nosotros tenemos claro eso, definimos los canales. Entonces, trazamos el mapa y ahí podemos tener una idea más clara sobre los canales óptimos que buscamos para impactar a ese público objetivo a lo largo de nuestro proceso de Customer Journey Map. Entonces, ¿cómo lo vemos? Entonces está la etapa de conciencia, la etapa de consideración, la etapa de conversión, la etapa de retención y de fidelización. Esto es nuestro funnel o nuestro embudo que lo vemos ahora lineal. Digamos que ese es un dibujito básico. Esta es mi marca, esta es Laura, ¿se acuerdan de Laura, cierto? Mi buyer persona. Esta es Laura, esta es mi marca. Este es el embudo. Estas etapas representan cada uno de los objetivos, que el 1.000.000 de personas, que cuatriplicar, que el 35%. ¿Recuerdan esa parte? Bueno, entonces digamos que básicamente lo que hacemos allí es plasmar qué siente en cada etapa ese cliente, es Laura. Resulta que en la etapa de conciencia todo bien con los resultados de búsqueda, los posteos en el blog y mi perfil de Instagram. Ella se sintió súper bien en ese proceso, todo bien. Revisó mis stories de Instagram, las páginas del curso, anunciamos los anuncios del buscador de Tu Garaje, que ofrece cursos de música. Pero en el proceso de conversión, ¿cierto? Se dio cuenta que le salían anuncios en el sitio, le pedía descargar aplicaciones, le pedía que para poder matricularse tenía que reservar un cupo primero. Entonces esas partes ya como que no le gustaron, ¿cierto? Ya ahí hay un pain point, un punto de fricción o un punto de dolor. Entonces, en esos puntos de enojo es donde yo tengo que trabajar para que mi cliente cuando vuelva a hacer el paseo, el viaje, no los vuelva a sentir. Y que ojalá vuelva a hacer el viaje, porque muchas veces nos va mal desde el inicio y perdemos clientes, categoría, reputación y demás que acompaña todo este proceso. Pero también pide, al finalizar, le llega a su correo una encuesta de satisfacción y demás, y eso no le gusta tampoco de a mucho. En ese orden de ideas, ahí hay 3 puntos para trabajar en estas 2 etapas. Y al finalizar, se suscribe en las redes sociales, compra el curso y publica. Entonces, al suscribirse ella, al seguirnos, los amigos de ella pueden ver a Tu Garaje como parte de Laura y posiblemente ganemos seguidores, posiblemente recomendaciones, posiblemente una recompra, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajar fuertemente en esto. Digamos que esto es como un ejemplo básico de lo que podría ser un Customer Journey Map durante el proceso. Pero volvemos a la estrategia. Entonces recapitulemos un poco para no perder el norte de lo que llevamos. Entonces una verdadera venta digital o presencial se lleva a cabo considerando que lo primero es definir los objetivos de promoción para cada etapa del funnel de conversión, ¿cierto? Luego hay que definir al cliente ideal y para eso tenemos el Customer Persona y el Customer Journey Map, que lo acabamos de ver. Y también hacemos antes del Customer, el proceso de segmentación que manejen de acuerdo a la técnica o estrategia que hay al interior de la empresa. Luego viene la selección de medios, que es lo que hablaremos a partir de este punto en adelante, porque es importante revisar las publicaciones y perfiles de creación. Finalmente, como sabemos, lo que no se mide no se puede controlar y ajustar. Y para eso resulta que en tiempo real las redes nos arrojan unos resultados que podemos leerlos y eso digamos que es lo valioso del marketing digital porque podemos ver los resultados de cada publicación que hagamos y publicidad. Entonces la estrategia de marketing nos va a permitir analizar la audiencia, las acciones de la audiencia y también nos va a permitir ejecutar en cada medio para cumplir con esos objetivos que nos hemos trazado en el funnel de conversión, que para cada negocio es diferente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo seleccionamos los medios y generación de contenido? ¿Cómo sabemos en dónde publicar y por qué? ¿Cierto? Contamos
con que ya tenemos claro todo sobre nuestra marca. O sea, ya hemos trabajado en el logo, ya tenemos, o sea, aquí ya la preocupación no es la marca, eso ya lo trabajamos en investigación de mercado y vamos a hacer es marketing digital. Entonces, eso de la marca y todo, eso en otra charla que podemos hacer de pronto más adelante, si proyección social lo permite. Entonces, aquí en este punto ya debemos saber si es una marca humanizada, cuál es la personalidad de mi marca, cuál es el tono con el público en las publicaciones que usamos en nuestros canales, sabemos cuál es esa propuesta de valor que queremos comunicar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tenemos claro cuál es el cliente, cuáles son sus necesidades, cómo debo transmitirles la información, en qué tono lo debo hacer, cómo, en qué horario, de acuerdo a sus necesidades específicas. Entonces, abramos redes. Cuando abrimos redes, lo podemos hacer en donde nosotros queramos, en donde tiene presencia mi marca. Entonces preguntamos, estamos en TikTok, estamos en Vi, estamos en Pinterest, estamos en WhatsApp Business, estamos en Instagram, en YouTube, en LinkedIn, en Snapchat, en Facebook, en Spotify, ¿en dónde estamos, cierto? ¿En dónde estamos ubicados para crear esa presencia? Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces debemos seguir el siguiente proceso para generar contenido. Lo primero que tengo que hacer, y se ve muy facilito ahí en 5 pasos, pero es una tarea que realiza generalmente una persona específica con conocimientos del tema o que pues haya trabajado arduamente en ello. Entonces, esos pasos que debemos seguir nos van a permitir crear piezas de contenido de calidad. ¿Y cómo sé yo que cumple con una calidad específica? Porque planifico. Y antes de planificar ya conozco mi cliente. Luego ahí sí empieza la etapa de producción, que en Canvas, que en Adobe, que dependiendo de dónde usted cree sus diseños. Generalmente los emprendedores que no tenemos así como la gran capacidad de pago, utilizamos Canva, ¿cierto? Que es como la gratuita y demás, y que nos arroja cosas como chéveres. Pero también hay otras herramientas. Planificamos, luego empezamos la etapa de producción de nuestro mensaje, porque cada imagen debe ir acompañada de un mensaje. Luego hacemos la distribución, no es lo mismo publicar en Facebook y en Instagram que hacerlo en LinkedIn, que hacerlo en X, que hacerlo en YouTube, que hacerlo en TikTok, porque cada red tiene un parámetro y un enfoque diferente. LinkedIn está más asociado a un tema empresarial, de aprendizaje, de academia, de empleo, ¿cierto? Que de ventas. A diferencia de Marketplace, de Face, a diferencia del Instagram, a diferencia de otras redes. Entonces, X es más informativo. Y así yo me voy ubicando como en el norte de las redes. Luego analizamos si los objetivos que nos estipulamos en la etapa de planificación se están cumpliendo. Entonces, ahí lo que hacemos es revisar las métricas. Si todo va bien, pues chévere, repetimos, seguimos haciéndolo así, innovamos, Si no, empiezo a ajustar sobre la marcha, en qué me he equivocado, lo hago mejor y repito todo el proceso de planificar, de producir, distribuir, analizar y repetir. O sea, esto es un ciclo, ¿sí? Y no termina jamás, porque yo debo establecer si voy a publicar todos los viernes, todos los miércoles, todos los martes, o sea, eso lo defino yo y dependiendo del análisis que haya hecho de mi mercado. En la etapa de planificación, tenemos que tener en mente 2 puntos fundamentales. El customer persona, es decir, quién es nuestro público objetivo, conocer bien a nuestros usuarios y eso nos va a dar la información que necesitamos para saber cuáles son sus intereses y necesidades. Por otra parte está el Customer Journey Map que nos ayuda a identificar la posición de ese usuario en el ciclo de compra. Tenemos conocimiento de la etapa en la que se encuentra, nos va a ayudar a crear contenido específico para atender determinada situación. También están
los territorios, de lo que hablaremos en un momento, y así vamos conociendo los intereses de nuestros usuarios y sabiendo cuáles son esas necesidades específicas en un momento dado. Entonces tenemos información suficiente para saber qué contenido debemos crear. Entonces, ¿qué otros recursos pueden usar para generar contenido? Aquí es donde llegan los territorios, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que territorio hace referencia a una ubicación geográfica, ¿cierto? Y para el caso de las marcas no es así. Realmente hace referencia a aquellas situaciones en las que queremos que los consumidores nos asocien, donde podemos encontrarnos con ellos. Es decir, son esos pilares de contenido sobre los cuales se sostiene la marca. Entonces, yo puedo tener presencia en todos los sitios online y offline, pero si mi generación de contenido no transmite nada o la esencia de mi marca, lo que hacemos, mi responsabilidad, la parte de responsabilidad social corporativa, mi generación de valor, la humanización de mi marca, el valor que se crea para la sociedad en general, realmente no estoy haciendo nada. Entonces, fíjense lo importante de conocer la parte de los territorios. Pero sigo sin entender, profesora, qué es eso de los territorios. Entonces, ¿por qué es necesario cambiar el punto de vista desde donde uno se acerca al consumidor? ¿Por qué es necesario? Ponerse en el lugar de ellos, hablar de sus experiencias, encontrar un espacio en común. Lo que nos muestra aquí este gráfico pequeño es el grado de interés de los usuarios. Entonces, vemos que está más cerca de los territorios a los cuales nos asociamos con el producto o servicios, ¿cierto? Que requerimos que vender o dar a conocer. Entonces, lo primero es mostrar nuestros territorios para ganar experiencia, para mostrar nuestro producto y poder fidelizar mi marca, ¿cierto? Crear contenidos de marca de calidad. Definidos los territorios, entonces yo puedo empezar a crear mis posteos. Esta es la empresa XYZ, ¿cierto? La empresa XYZ definió sus territorios. Acuérdense que no son ubicaciones geográficas. Entonces ella crea un posteo diferente que pretende mostrar el producto. Entonces, para mostrar el producto, porque vende brasieres, entonces vamos a utilizar acá el ejemplo, siempre utilizo ese ejemplo, porque me parece magnífico, y es el de Leonisa. Es una empresa colombiana. Este ejemplo nos muestra, o que yo pude evidenciar dentro de los territorios, en sus páginas, en sus posteos, es cómo muestran ellos cada uno de sus productos. Entonces, hacen combinaciones de prendas, de outfits, muestran de qué está hecho cada material de su ropa interior y su ropa exterior, y todo el tiempo están haciendo nuevos lanzamientos, ¿sí? Entonces, a ese territorio yo le quise llamar producto, pero usted le puede llamar servicio, usted le puede llamar marca, usted lo puede llamar como quiera, en este caso, el producto. Pero también vi algunas publicaciones que ellos hacían que no siempre la intención era la compra. O sea, este es nuevo brasier, lo puedes combinar con esto, vale tanto, cómprame, ve a mi página. No. Hay otras publicaciones en donde ellos empiezan a generar cierto contenido social y cierta conciencia. Entonces, he visto que hacen muchas campañas sobre el cáncer de mama, dan seguros para el cáncer de mama cuando compras un brasier, hacen constantemente campañas de empoderamiento femenino, incluso cuando el COVID sacaron sus propios tapabocas que eran 100%, mejor dicho, protección, eran súper buenos. El tema de fidelización también lo muestran, porque entonces hacen giveaways, hacen sorteos, hacen un espacio que se llama Tu Closet para que las mujeres sepan escoger la talla de sus brasieres correctamente, las tallas de sus blusas, para que sepan alinear las medidas si van a comprar online, offline, que no es lo mismo medirte a comprarlo por la red, ¿cierto? Crean webinars de aprendizajes, de contenido de ellos, videos educativos, tutoriales, tips, etc.
Entonces a ese espacio de territorio se le llama fidelización. Entonces ya tenemos aquí un territorio producto, segundo territorio conciencia, tercer territorio fidelización y también sustentabilidad, porque cuando ellos muestran el detalle de material, algunos están hechos con material reciclable, hablan del activismo ecológico y de la producción eco. Entonces fíjense que de una vez con coger los posteos de una marca, yo puedo identificar varios territorios. ¿Hasta ahí vamos claros? Yo lo hice con Leonisa, Sí, profe. pero ustedes lo pueden hacer con su propia marca, que es lo ideal, que usted coja su propia marca y mire cuáles son sus territorios. En ese orden de ideas, vamos acá. Teniendo claro cuáles son mis territorios, entonces voy a empezar a crear mis posteos. Entonces vamos a suponer que ya estos son los mismos territorios, X, Y, Z. Producto, conciencia, fidelización y sustentabilidad. Empiezo a producir contenido con base en este y en este. Entonces vamos a mostrar ejemplos de contenido que se da en la red, bien sea en Instagram, en Facebook, en la página web, que hable del producto. Y luego mostraremos posteos que hablen de conciencia social, luego de fidelización y luego sustentabilidad, para que ustedes se hagan una idea de cómo enfocar sus propios posts. Una imagen es que va acompañada de un mensaje es súper importante. Entonces, producimos. Hablamos del territorio de producto. Entonces, acuérdense que ellos muestran cómo utilizar las prendas, los nuevos lanzamientos, el material y las combinaciones de outfits, ¿cierto? Entonces, ahí ellos están mostrando en sus diferentes posteos la incentivación a la venta, a la compra, ¿cierto? Entonces, una prenda cómoda y funcional. Entonces, yo entro a mirar a ver qué características tiene y me lleva a la página, dice que es un bra de maternidad, que esta es su referencia, etc. Aquí me arroja las referencias de este conjunto deportivo y también me muestra la nueva colección de ropa deportiva sin costuras. Entonces, yo voy a esas publicaciones que incentivan a la compra, ¿cierto? Y a las visitas, a los leads, a las vistas. Luego me voy al territorio de Discúlpame, profe, ¿estás presentando? Sí, señora. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, profe, yo señora. Sí, señora. Sí, señora, Sí se ve. Ah, entonces voy a volver a entrar. Gracias. Claro que sí. Listo, perfecto. Gracias. Entonces, luego paso a la parte de territorio de conciencia social y veo que hacen campañas de prevención contra el cáncer de mama, 4 pasos para hacerte el autoexamen y colocan Azur acá. Entonces, fíjense ustedes que ya el posteo cambia. Ahí yo no estoy incentivando a que usted compre el brasier. Te estoy diciendo cómo hacerte el autoexamen de mama. Diego. Hola, profe. Bueno, no, una pregunta. Es que yo tengo un producto que, bueno, todo el mundo lo consume, pero pues no sé, preguntarte cómo podría hacer una publicación de conciencia social sobre mi producto. Yo produzco cerveza artesanal. Ok. Y la cerveza es artesanal, ¿qué? ¿A base de yuca, como la... o es cebada? No, yo tengo 2 estilos que, pues, ya mi mercado prácticamente son restaurantes aquí en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, y esa base de cebada, pues, porque una de las recomendaciones que me hicieron en otro estudio con la Cámara de Comercio era que caracterizara inicialmente un producto típico de lo que estoy haciendo. Entonces, cuando usted empieza con tanta cosa, con esto, confunde las personas qué es lo que quiere usted ofrecer. Sea claro, concreto y preciso en lo que quiere hacer y hágalo bien hecho. Y después ya se pone a hacer otras cosas. Pero inicialmente, aunque sea un prototipo, un producto que sea muy eficiente en lo que usted está proponiendo, que es la cerveza artesanal. Ok, y es la que veo aquí en la foto, ¿sí? Sí, Esa señora. es tu marca. Sí, señora.
Ok, en la parte de conciencia social, tú puedes hacer webinars del exceso, del consumo de excesivo de alcohol, que no es recomendable conducir bajo los efectos del alcohol, o sea, ese tipo de cosas hacen parte de la conciencia social. Y no es que no incentiven, sino que dicen, wow, sí se preocupa, consume mi producto, pero hazlo con responsabilidad, para que no afectes al resto, para que entonces puedes generar tips de conductor elegido si vas a consumir, de tantas cervezas, el grado de alcohol, por ejemplo, qué tanto tiempo puede la persona embriagarse, ese tipo de cosas que incentivan al consumo consciente de tu producto. Ah, bueno, profe. No, sí, eso lo venimos haciendo en la Asociación de Cerveceros de Colombia. Hablamos de eso, Súper. en donde nosotros, por general, el que va a tomar una cerveza artesanal sabe que no es económica y el por qué es por la calidad y los procesos y toda la cosa, pero de esa manera evitamos que la gente al mismo tiempo consuma menos, pero algo de calidad que no le haga daño, ni tampoco esa situación que se presentaba que la gente se embriagaba de una manera loca y pues los problemas que eso causa. Entonces, la idea de nosotros es que promover que se consuma cerveza, sí, pero de una manera moderada y cuidando pues lo que se está consumiendo para su organismo y para las demás personas con que está. Súper, Diego. En mi próximo viaje a Bogotá buscaré, ¿cómo se llama la marca? ¿Oros? Sí, ahí estoy en Oros Artesanal, ahí en Instagram, y pues como toda la charla que tú has dicho, he aplicado muchas de las cosas que tú dices. Yo he participado en varias ferias, he estado Súper. con Desarrollo de Bogotá y pertenezco al Cabildo Indígena Muisca acá en la localidad de Suba. Este hombre está en lo que está. Comparte tu página y que la mayoría que pueda te siga y consuma tu producto. Igualmente, parte de eso es que uno no debe ser pues guardarse información o como, ¿cómo se dice eso? ¿No? El término de egoísta con el tema que uno sabe y compartirlo con las personas. Y por lo general, yo les digo al todo que quiera venir a mirar mi planta, que no es muy grande, no es una cosa loca, miren, acá hago yo esto, para que se den cuenta que es real lo que uno hace y que le puede colaborar a los demás emprendedores, porque de eso se trata, de ayudarnos entre todos para salir adelante. Así es. Bueno, Diego, fíjate que ahí acabas de mencionar algo importante y es visiten mi planta. Y ahí tienes un potencial grande. Más allá de lo que pretendes lograr, el potencial que tienes allí de atraer estudiantes de logística o futuros emprendedores, o sea, es abismal, porque entonces vas a dar a conocer no solo la parte de conciencia social, sino también la parte de fidelización. Entonces, puedas que hagas visitas, sorteos, tips educativos, tutoriales presenciales de cómo produces para las personas que tengan en mente crear el mismo contenido que tú. Entonces, fíjate que tú mismo estás, o sea, lo tienes claro, entonces tú lo separas, este es mi territorio de producto, este es mi territorio de conciencia, este es mi territorio de fidelización, entonces tú ya tienes claro que con ese posteo lo que buscas es fidelizar, con este posteo lo que buscas es retener, con este posteo lo que buscas es, o sea, cada post tiene que tener un objetivo, ¿cierto? Eso es importante. Y luego hablamos del territorio de sostenibilidad, de qué está hecho. Entonces, fíjate que tú acabas de hablar de a todas las sociedades a las que perteneces, de cuál es el contenido artesanal de tu cerveza, etcétera, etcétera. Entonces, hablas de la producción, qué pasa con tu botella luego de consumida, qué pasa con tu envase, con tu marca, con la marquilla que va pegada, hay activismo ecológico, no lo hay, tenemos que trabajar en eso, qué pasa con cuando yo transporto mi producto, contamino el medio ambiente o estoy utilizando un carro eléctrico, no sé, qué sé yo. Ese tipo de cosas hay que darlas a conocer para que la gente, sobre todo la generación actual, la Sí, generación actual profe. se preocupa demasiado por el tema sostenible. Entonces, si lo Sí, damos a conocer, wow, me va a caer la población al consumo. Eso es importante. eso es muy importante.
Nosotros, por ejemplo, estamos también detrás de, tú sabes que hay un sello verde Sí. y pues nosotros manejamos, reciclamos la botella, la lavamos, la desinfectamos y por la persona que nos regrese las botellas le damos un aliciente para que nos devuelva la botella, porque a nosotros los cerveceros artesanales la botella es carísima y pues por un lado eso y los residuos que nos producimos en nuestra empresa, pues tú sabes que en las ciudades grandes como Bogotá ese tema es muy delicado. Entonces lo que nosotros hacemos es que lo que sale, el residuo que sale se utiliza en unas pacas comunitarias donde se produce abono para los parques de Bogotá. Eso es lo que estamos haciendo en la localidad de Suba con unos muchachos de la Uniminuto. Eso trabajamos. Y por otro lado, pues lo que tú dices, yo en los puntos de los restaurantes digo que pues hacemos conferencias sobre qué, qué hacemos con qué preparamos la cerveza, cuál es nuestro objetivo y que pues se den cuenta que estamos haciendo algo que les va a hacer provecho y que acompaña su comida. Nosotros no queremos robarle espacio a otros productos de la persona que nos compra, que el cliente principal de nosotros son los restaurantes. Súper, perfecto. Mientras más territorios tengamos, pues más amplio va a ser el acercamiento con los usuarios. Diana Naranjo, cuéntanos. Buenas tardes a todos. Hola, profe. Profe, digamos, yo trabajo en la fabricación, o bueno, yo tengo mi microempresa de jeans, el producto es de camisa y jeans de hombre. Digamos, ahí yo qué puedo impulsar, o sea, de la campaña sobre lo que uno trabaja. Depende. Ahí tienes, pues, yo creo que todos los emprendimientos tienen la base del territorio del producto. Entonces, cuando muestro producto, ¿qué es lo que va a incentivar a la compra? ¿Cómo lo haces? ¿Qué tipo de material utilizas? ¿A qué público va destinado? ¿Qué pasa cuando ya la gente no quiere usar tu prenda? ¿Cuál va a ser el destino? ¿Cómo manejan ustedes los desechos textiles que hoy por hoy son las toneladas más grandes a nivel del planeta? Esos desechos textiles nos tienen, ¿qué hacen ustedes por eso? O sea, es mostrar al cliente en qué están, cómo lo hacen, cómo lo deberían hacer, por qué deberían comprarte, o si eres simplemente, perdóname, no lo estoy diciendo que lo seas, una productora textil más, que seguimos contaminando, que seguimos generando desecho, que no hay ningún tipo de acopio de material que ya no se utilice, o de pronto el hilo, los botones que usamos siguen contaminando esa base de plástico y demás. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos presente. Si algún día tengo la oportunidad de hacer la charla de marca, hablaremos del pitch, de negocio, de cómo crear humanización y ahí vamos a entender un poco más este proceso. Entonces, O sea, que ahí de lo de conciencia social nosotros podemos aportar, digamos, que todo lo que es el retal de tela se trabaja solo para rellenos de colchón, para, o sea, reutilizarlo en otras cosas. exacto, exacto, sí señora. Ah, Luego viene bueno, la pues siguiente etapa, gracias Diana. Luego viene la siguiente muchas etapa gracias, profe. que es a ti, con todo gusto, que es la etapa de distribuir. Ya creamos el contenido, ahora empecemos a moverlo, ¿cierto? Entonces, una vez que producimos ese contenido, vamos a compartirlo. Pero ¿de qué manera lo hacemos? Entonces, puede ser un gran contenido, la super foto, la super imagen, no, mejor dicho, me fajé, me gasté un dineral, mejor dicho, invertí horas en ese diseño. Y mejor dicho, quedó espectacular. Pero si no es relevante para la persona que lo ve, no va a servir de nada que sea un buen contenido. Entonces, por eso es tan importante conocer las necesidades de mi cliente. Entonces, acá es donde entran en juego las redes sociales que vamos a utilizar. Entonces, ya sabemos a dónde encontrar nuestra audiencia y nuestro público objetivo. Entonces, adaptemos cada pieza a las necesidades de cada red social donde vamos a publicar. Entonces, la distribución que hagamos es el reflejo de todo ese trabajo que hicimos en la etapa de planificación, que es la etapa más fuerte de todas, ¿cierto? La etapa previa. Pero la tarea no termina en distribuir. Ya me di cuenta que en LinkedIn tengo una vacante para operaria de máquinas. ¿La puedo publicar en LinkedIn? Sí. Y estoy promoviendo mi marca. La empresa está generando empleo.
Entonces, fíjense la diferencia. Entonces, yo no voy a postear el precio de una chaqueta o de un jean, voy a postear el empleo que está disponible. Pero si lo que quiero es postear en el territorio del producto, entonces mira, combina esta chaqueta con este jean o esta camisa con este jean, espectacular, las dos piezas te salen en tanto, la pieza individual te vale tanto. Ese tipo de cosas son las que yo tengo que empezar a analizar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuál es la necesidad? ¿A qué hora se conecta más la gente? ¿De dónde? ¿Realmente puedo generar un proceso de compra? Para eso están los marketplaces, Mercado Libre, Linio, Claro Shop, Dafiti, Facebook Marketplace, eBay, Amazon, Eastic, Solo Store, Dawana. Ahorita está Good Trader, que vende la ropa de segundo. Entonces, fíjense ustedes que yo puedo decir, tráeme tu ropa usada, en buen estado o mal estado, la clasificas y podemos empezar a revender o podemos incentivar a la gente para que haga el proceso de reventa para que le den una segunda oportunidad a la prenda. Miren, ustedes no me van a creer, pero yo tengo una bebé que va a cumplir 2 años ahorita y yo toda esa ropa que la dejo, yo la vendo. O sea, me di cuenta que al regalarla, mejor dicho, ni las gracias me daban y no la voy a vender. Y me ha servido de mucho, no la vendo súper costosa, porque con lo que yo recaudo le he podido comprar a mis 2 hijos. Entonces, que los zapatos del colegio, que el nuevo morral, que la nueva ropita que se va a poner, que una paquita de pañales. Entonces, fíjense que yo estoy generando una segunda oportunidad para que la use otro bebé, no estoy desechando la prenda ni la estoy gastando. Y al mismo tiempo estoy generando economía circular. Recibo el dinero, vuelvo y muevo la economía, compro, vendo. Y entonces fíjense lo importante, que no estoy desechando ni tirando. De ahí en adelante lo que haga el próximo comprador, no sé. Pero yo estoy aportando al proceso de economía circular de una manera interesante. ¿Sí? Porque es mi manera como de darle otra vida al producto. Eso lo hago yo. Entonces, los marketplaces son canales de ventas digitales que tienen como finalidad reunir a los vendedores con los compradores. Ahí lo que hacemos es facilitarles el proceso de compra, ¿cierto? Eso es importante. Entonces, las redes sociales y el sitio web tienen mucho que ver. Digamos que la página web, que es el primer ejemplo que ponemos, que es una de las principales fuentes de información, se debe reflejar ahí un tono sincero, algo cercano, algo muy familiar, que se enfoque en destacar los valores de mi marca, los rostros que existen detrás de cada uno de los productos. Miren, esta es la persona de talento humano, esta es Pepita la operaria, esta es Sutanita de servicios generales, este soy yo, el gerente, esta es el diseñador de la marca. Bueno, entonces muestro lo que hay detrás de la marca, eso también vende, ¿cierto? Porque es una empresa entonces humanizada, que respeta a sus trabajadores, que tiene valores y todo eso lo mira el cliente. Entonces, también debería tener información detallada sobre la tecnología que están usando para crear sus productos o servicios, cuáles son sus aportes ambientales, los territorios, etc. Todo esto es una forma sencilla de mostrarle al cliente cómo funciona mi marca. Y tiene que ser fácil de entender para él. Luego, entonces, vamos a Instagram y Facebook, ¿cierto? Acá el tono y la comunicación cambia. Entonces, acá el foco debe estar puesto en los productos y los servicios y los clientes. Entonces, con piezas que utilicen una redacción bastante amigable, cercana, un poco más descontracturada, que pueda conectar con clientes interesados. Además, acá es donde debe destacar, por ejemplo, el estilo de vida de ese customer journey, ese customer persona o buyer persona que hicimos previamente. Aquí es la parte más aspiracional de la marca. Entonces, aquí invitamos a los clientes a desarrollar vínculos conmigo. Luego viene X, que antes era Twitter, ¿cierto? Entonces, aquí la naturaleza es más informativa. Entonces, ya aquí las publicaciones deben ser diferentes. Y así con cada red social. Entonces, puedo mirar con LinkedIn, puedo mirar con Pinterest, puedo mirar con varias. Entonces, esos son los 3 ejemplos que les quería mostrar. Ahora, los fotoproductos, ¿sí? La foto lo es todo. Sí, yo voy a vender una prenda de segunda de mi hija. Lo importante es que esté en buen estado.
Pero si yo no tomo una buena foto, pues la gente no se va a incentivar. Si pongo la prenda arrugada, recién sacada de la exprimidora, ni siquiera la lavé para tomarle la foto, o voy a publicar unos zapatos todos rayados al frente, no los embetuné, o sea, no vende. Pero si adecuo un espacio, lo pongo en un espacio bonito, todo entra por los ojos. Muy bien, David. Entonces, el fotoproducto es nuestra vidriera online. Lo mismo que cuando vamos en un centro comercial y miramos a esos maniquís de Zaras así todos torcidos, todos chuecos. Esa es su vidriera presencial. Online, ellos también tienen su vidriera. Entonces, hay que tomar unas fotos previas para mostrar el producto por delante, por detrás, el tipo de tela, cómo es el cuello, los tipos, las diferentes formas de uso, todo entra por los ojos. Entonces yo pienso que las fotos son el elemento más importante a la hora de decidir si hago o no una compra online. Entonces, por lo tanto, la calidad de las imágenes es clave, porque puede generar en esa imagen bellísima un deseo de compra instantáneo. Es mío, me lo llevo. Entonces está confirmado que aquellos vendedores que optimizaron esas fotos en las publicaciones, pues incrementan su facturación entre un 15 y 30%. Entonces eso es importante. La imagen invita. ¿Cómo deben ser las fotos de mis publicaciones? Entonces, primero vamos a exponer que esas son las modelos torcidas de Zara. Entonces está el foto del producto individual con fondo blanco, liso y sin sombras. Luego viene cómo lo usan, ¿sí? Cómo se ve puesto. Luego el contexto, lo puedo usar con cinturón, sin cinturón, cómo es. Y luego el detalle, cómo es la tela, la costura y demás. Entonces, eso es importante que lo muestren nuestras fotos. El espacio que utilizamos para cada uno. Entonces, yo coloco un peluchito al lado de la mudita de ropa y eso vende, ¿cierto? Entonces, eso depende de qué querramos. El copyright. En esto nos ayuda mucho la inteligencia artificial hoy día, que son los textos descriptivos e informativos que le van a agregar valor a esa foto. Eso no es poner la foto por ponerla, ¿cierto? Eso es decir, antes de una frase que te invite a ver la foto, ¿cierto? Entonces es decir, ok, el copywriting, entonces es lo que me va a decir a mí, hoy es el gran día, ven y visita, estamos al 50% de descuento, siéntete la mujer más espectacular del mundo. O sea, ese tipo de cosas que yo coloco en el mensaje es el copyright. La inteligencia artificial nos ahorra mucho tiempo en la creación de contenido de ese estilo, ¿no? Del copywriting y no cometemos plagio, tratamos de no copiarnos y podemos describirle a nuestro cliente y nos crea el contenido adecuado. Bueno, es importante, el mensaje que queramos transmitir allí es importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí, si por ejemplo publicamos algo con mala ortografía, algo sin tildes, algo, o sea, de decir, no, pues si así son las publicaciones, ¿qué será de la empresa? O sea, por ejemplo, yo miro la ortografía. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y finalmente, medimos, analizamos la información de las publicaciones. Nos dio resultados, no nos dio resultados. El proceso de análisis es importante. Entonces, hay que confirmar que nuestros objetivos hayan cumplido. ¿Qué es lo que queremos ver? El número de visitas, el número de vistas, el total de leads generados, el número de compartidos, el funcionamiento de contenido por temática o el contenido, o sea, lo que hay son KPIs que me va a permitir, los KPIs son los indicadores, que me van a permitir analizar si los objetivos que yo me tracé en el proceso de planificación se cumplieron. Entonces, son esos indicadores claves que podemos utilizar en cualquier área de nuestro negocio y sector productivo. El KPI me va a ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de mi proceso, de mi proyecto, de mi estrategia, de mi campaña, de mi posteo, de mi publicación, de todo. El indicador, lo que no se mide, no se puede controlar. Y eso creo que lo vimos. Entonces, para que haya un indicador, debe haber un objetivo SMART. Y luego mirar exactamente qué es lo que procura medirse con esos objetivos. Y hacemos una selección inteligente de esos indicadores. ¿Cómo los seleccionamos? Por cada etapa del proceso.
Entonces, diseñamos nuestro embudo, estos son nuestros objetivos que mostramos previamente. ¿Y cuál sería el indicador entonces para medir si realmente impacté en 1 millón? Alcance, impresiones, CPM, visualizaciones, y así sucesivamente con cada etapa. Tengo que encontrar cuál es el indicador que me va a medir lo que realmente estoy pretendiendo conseguir. ¿Cierto? Costos por 1000 impresiones, porcentajes de clics, costos por adquisición, si queremos evaluar el rendimiento de las campañas publicitarias, cómo contribuye eso a nuestro resultado final, cómo conocemos el nivel de compromiso e interacción que tiene el cliente conmigo, etc. Los resultados me los arrojan las redes sociales. Las mismas redes me dicen, hombre, esos son los resultados de su estrategia. Aquí tiene sus métricas y empiezo a generar mi embudo. Entonces, ¿cómo funciono por YouTube? ¿Cuál es la que más se mueve? Estas son las más usadas en Colombia. Aquí todavía, esta es viejita, pero ya ahorita esta está posicionada por acá. Entonces, TikTok lleva mucho ahí de la mano junto con YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, X, Pinterest, LinkedIn, Snapchat, Telegram, Tweets, Timber. Entonces, fíjense que yo puedo decidir en dónde más publico, dónde puedo ser yo más vista. Por ejemplo, yo tengo mi canal de YouTube de hace como 6 años y hasta ahora, Dios mío, estoy llegando casi a los 1000. Yo digo, wow, todo el tiempo que se ha tenido que esperar para ese enfoque. Entonces, esta era la charla que les tenía preparada y luego repetimos el proceso. Planificamos, publicamos, creamos, posteamos, medimos y volvemos a reafirmar nuestros objetivos hasta que consigamos lo que queremos, muchachos. Básicamente, el proceso de este proyecto junto con como números era precisamente abrir ese espacio para los emprendimientos actuales, las ideas de negocio, los emprendimientos futuros, los estudiantes que están viendo plan de negocio, emprendimiento y demás tengan como ideas de cómo llevar a cabo su asignatura. Entonces, pues nada, los invito nuevamente a llenar el formulario de asistencia quienes no lo hayan hecho. Les voy a enviar el link de mi canal de YouTube, académico netamente, ese es mi contenido, para que se inscriban, me sigan, los que quieren, los que les interese conocer. Hay diferentes ramas, entonces hay planeación estratégica, hay un poco de legislación tributaria, hay un poco de todo, de normas APA, etcétera. Entonces, lo que necesiten a sus órdenes, cualquier cosa por correo electrónico, ya se los voy a dar, kelly_vergara@cum.edu.co, ahí se los envío, me pueden contactar cuando quieran por allí y pues a sus órdenes. Escucho, ¿les gustó? Estuvo muy buena la charla. Felicitaciones. Excelente, profesora. Muy Como buena súper, la charla. profe.